La historia de la humanidad está repleta de procesos y hechos históricos que han marcado el destino de los seres humanos en sus miles de años de existencia. La historia y prehistoria de la humanidad se estudia durante larguísimas y complicadas carreras universitarias durante las cuales una persona puede llegar a conocer lo extraordinariamente compleja y maravillosa que es nuestra historia. El cine no se ha querido quedar atrás y desde su existencia ha querido contar a su modo los episodios más relevantes de la humanidad con montones de películas que en mayor o en menor medida han puesto imagen a personajes, procesos y hechos históricos tan valiosos para nosotros. En este vídeo hago una selección cronológica a través del tiempo y del cine, pero es realmente imposible cubrir toda la historia de la humanidad, aunque sea a través de las películas, en un vídeo que apenas supere los 20 minutos. De todos modos, estaré encantado de leer en los comentarios vuestras sugerencias. Lo mejor de todas estas películas es que casi siempre, al terminar de visionarlas, la mayoría de las personas nos acercamos a los libros o a internet para corroborar la historia o buscar más información sobre lo que acabamos de ver, por lo que su aportación a nuestra cultura es también de valiosa importancia. He realizado una estructura de 5 bloques repartidos en los 5 periodos más importantes de la historia de la humanidad. Quería empezar esta lista con una película que me sirviera como prólogo, y creo que la encontré. Me pareció que esta película me venía como anillo al dedo para este vídeo y para prologar dicha lista de películas. Todas las obras de las que hablo a continuación son relatos que narran unos hechos verídicos de mejor o peor forma. Ya es labor del espectador juzgar su calidad. Sin embargo, El hombre en la Tierra es una historia de ciencia ficción, pero muy diferente al resto de películas del género. Y es que esta película comienza con la confesión de un hombre de 35 años a su círculo de amigos, todos por cierto compañeros en la universidad en la que trabaja como profesor, que es en realidad un hombre de Cromañón con 14.000 años de edad y que ha pasado por todas las épocas de la humanidad hasta llegar a su presente. La conversación entre ellos, a mi juicio, es realmente brillante. La película es eso, una conversación o una confesión. No hay ningún elemento ajeno a esto. Las reacciones de sus amigos, que a la vez son expertos en historia, antropología, biología, etc., sus preguntas y las consiguientes respuestas de su amigo, que de repente dice haber conocido a Buda, a Van Gogh o a Cristóbal Colón, son el pilar central de la película, y creedme cuando os digo que es una historia fascinante. No os menciono más para no hacer spoiler, pero os la recomiendo encarecidamente si no la habéis visto ya. A mí me fascinó, es de esas películas que te dejan pensando en ellas un buen rato, y además está disponible por YouTube, así que perfecto. Prehistoria. Periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. En busca del fuego, basada en la novela La guerra de Dufour, la película nos sitúa hace unos 70.000 años, cuando en el viejo mundo convivían diversas y amenazantes especies humanas y animales. Un clan de neandertales dependientes del fuego saben mantener llama pero no producirla. Con esta premisa no del todo cierta para expertos en historia, comienza la película. Y aunque según los entendidos en la materia encontramos errores contundentes, la película funciona como ficción y como entretenimiento. Pero también hay que salvar las distancias a cómo en realidad sucedieron las cosas. De todos modos, esta película es, hasta la fecha, la película que más fielmente nos puede acercar a conocer cómo vivían nuestros más antiguos antepasados. De hecho, en algunas escuelas se le sigue poniendo a los alumnos como apoyo didáctico para el entendimiento del estilo de vida prehistórico. Al menos a mí me la pusieron. Puedes también ver El clan del oso cavernario o Alfa, que también tratan el tema de la prehistoria. Edad antigua. Es el periodo inicial de la historia propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura y que dataría su final con la caída del Imperio Romano. Tierra de faraones. Película muy interesante y espectacular que construye una historia fantasiosa en torno a unos hechos históricos que merecen ser conocidos. El faraón Keops ordena construir la pirámide donde reposarán sus restos cuando acceda a la vida de ultratumba. Su propósito es que la nueva pirámide supere a todas las realizadas anteriormente en cualquier parte del mundo, pero la construcción se interrumpe al agotarse las canteras más próximas. Para reanudarla, decide cobrar tributos a Chipre, donde reina la bellísima y ambiciosa princesa Nejifer. Para ser una producción de Hollywood, esta se habría acercado a ese periodo de la humanidad con bastante rigor. Si tu hambre de ver la magnitud que tuvo el pueblo egipcio no se ha saciado, puedes seguir con la conocidísima historia bíblica Los 10 Mandamientos, donde se narran la vida de Moisés y cómo éste lleva al pueblo hebreo hacia la libertad. 300.
En el año 480 a.C., el objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las guerras médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas de Esparta y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior, unos 300.000 hombres. La película, que se basa en un cómic que a la vez nace a través de una película, El León de Esparta, tiene muchos aspectos reales y otros no tanto. La epicidad del film y la curiosidad que te levanta la historia de estos 300 soldados por conocer la realidad bien merecen las licencias que el director y escritor del cómic se tomaron para construir su apasionante historia. A mi modo de ver, la película sabe mezclar historia y espectáculo épico de manera espectacular. Además, aunque la historia se aleja en algunos términos de la realidad, plasma perfectamente lo ocurrido en ese lugar durante 7 días. Allí, en ese lugar, hoy por hoy, existe una estatua del rey espartano conmemorando este hecho. Alejandro Magno. Alejandro, rey de Macedonia, comenzó a reinar a los 20 años. Se apoderó primero de Grecia y después se encargó de conquistar el inmenso imperio persa. Siguió avanzando hacia la India. Fue un gran estratega que nunca perdió una batalla, un visionario cuyos sueños, hazañas y destino dejaron huella en la historia. Cuando murió a los 33 años, había forjado un imperio sin precedentes en la historia. Sin embargo, su impresionante figura se llevó al cine por Oliver Stone y no tuvo el éxito, sobre todo de crítica, que se esperaba. Y es que una figura tan grande como la de Alejandro Magno parecía merecer un poco más. Odiada por muchos y venerada por otros, yo particularmente la disfruté en su día, la encontré bastante didáctica, aunque para gustos las películas. ¿Tú qué opinas? La historia más grande jamás contada. Podrá ser religioso o no, pero está claro que Jesús de Nazaret ha tenido y tiene una gran influencia en el ser humano, desde su nacimiento hasta nuestros días. La mitad del mundo regimos nuestro calendario en base a su nacimiento y gran cantidad de la población mundial tiene una gran fe cristiana. Por eso es un personaje imprescindible en la historia de la humanidad. A partir de los Evangelios, esta película narra la vida de Jesús en la Palestina ocupada por Roma, su nacimiento en Belén, su infancia en Nazaret y los 3 años de vida pública. También la última cena, la traición de su discípulo Judas, su juicio, su crucifixión y posterior resurrección. Todo esto se trata en esta película. A mi juicio, junto a la pasión de Cristo, son de lo mejor que hay sobre tan importantísima figura histórica. Además, junto al rey de la cristiandad, también acababa de nacer el Imperio Romano, ya que solo a 29 años de su nacimiento, el Imperio Romano se consolidaba como tal. Gladiator. Sobre el Imperio Romano existen infinidad de películas. Realmente destacables serían Ben-Hur, Quo Vadis, Espartaco, Cleopatra o Julio César. Pero nos centraremos en la caída del Imperio Romano, ya que es cuando se da por finalizada la Edad Antigua. De todos modos, las películas nombradas anteriormente son historia del cine, por lo que te recomiendo que las veas si es que aún no lo has hecho. En la caída del Imperio Romano y en Gladiator se narra la sucesión de Marco Aurelio por su hijo Cómodo. Y aunque en esa época Roma era la clara dominadora del mundo conocido, los historiadores apuntan esta fecha como el comienzo del final. En Gladiator, tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo, que aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo. En la otra película, sobre este hecho, la caída del Imperio Romano, el general llamado a ser el sucesor de Marco Aurelio sería Livio. La figura de Cómodo sería interpretada magistralmente en ambas películas, siendo Christopher Plummer en la caída del Imperio Romano, así como Joaquín Phoenix en Gladiator. Alec Guinness, Sophia Loren o Richard Harris pusieron a estas películas en otro nivel. A estas alturas del vídeo y a modo de interrupción y descanso, quiero aclarar que tuve que hacer una selección brutal de películas. Como perfectamente sabréis, se me están quedando muchos personajes y temas sin tratar. Los motivos son principalmente que no quiero hacer un vídeo eterno y que en ocasiones los hechos o personajes históricos relevantes no tienen una película como tal. Por otro lado, recordar que muchas películas que aquí estamos viendo se permiten licencias muy grandes para construir sus películas y hacerlas atractivas, por lo que el cine casi nunca servirá para conocer la historia en profundidad. Soy totalmente consciente que se me quedan en el aire los vikingos, que tienen una serie maravillosa, Troya, los imperios chinos o mongoles, así como la figura de Alexander Nevsky en Rusia. En fin, de verdad que es muy difícil, o al menos en la idea que yo tenía concebida este vídeo.
Dicho todo esto y habiendo cogido un poco de aire, continuamos con la Edad Media. Edad Media. Periodo histórico que comprende desde el fin del Imperio Romano, hacia el siglo V más o menos, hasta el siglo XV. Uno de los personajes más importantes que existen en esta Edad Media sería Carlomagno, rey de los francos, que se propuso reconstruir el Imperio Romano de Occidente, creando así el Imperio Carolingio. Lamentablemente no existe mucho material cinematográfico sobre él. Si buscáis material, existe una serie de 3 capítulos que mezcla actuación con narración documental. Yo ahí lo dejo. El Cid. Esta extraordinaria película que se sigue viendo actual trata la figura del Cid, que fue un líder militar castellano que llegó a dominar al frente de su propio ejército el levante de la península ibérica a finales del siglo XI, lo que viene a ser Valencia. Mucho se ha hablado y escrito sobre la figura del Cid. Lo que es indudable es que fue una figura importantísima en la reconquista de la península ibérica que había sido tomada por los musulmanes allá por el año 711. Say amén. Poco importa que se aleje de los libros o que nos transporte a escenas nunca sucedidas. El resultado es una película épica sobre la detención del avance musulmán por Europa. Alfonso and for Spain. Alfonso and Spain. El reino de los cielos. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región del cercano Oriente conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Un reparto espectacular para una gran superproducción de la que, si quieres ver esta película desde un punto de vista más fiel, te recomiendo que le eches un vistazo a la versión del montaje del director del bueno de Ridley Scott, ya que te dejará con mucha mejor sensación que la versión comercial a la que le pasaron la tijera hábilmente. El director, que es el que más veces está en esta lista, tampoco es de extrañar, firma otra gran obra de estética sublime sobre tan importante episodio de la historia de la humanidad. Juana de Arco. Mila Jovovich y el siempre acertado John Malkovich protagonizan esta notable obra en la que se narran las gestas heroicas de la santa francesa Juana de Arco. En esta película se aborda la famosa Guerra de los 100 años que tuvo a franceses e ingleses enfrascados en decenas de batallas a cual más sangrienta. La joven francesa, con su impresionante liderazgo, guía al ejército francés a la victoria de valiosísimas batallas. Ya después de Juana de Arco, las fuerzas francesas irían comiendo terreno a los ingleses hasta que al final, en el año 1453, se diese por terminado el conflicto con todos y cada uno de los ingleses en su isla. El aclamado director Luc Besson firma esta imprescindible película histórica que, como viene siendo el denominador común en casi todas las películas de corte histórico, se permite sus licencias, pero que en definitiva te acerca a lo ocurrido en tierras francesas durante esos años. Braveheart. Seguramente William Wallace no sea más importante que otras figuras en la historia de la humanidad, pero este es un vídeo que habla de cine histórico, y en ese aspecto Mel Gibson dio un puñetazo en la mesa con su Braveheart. Y es que esta película no podía faltar en esta lista. La película es ambiciosa y grandiosa. Es de esas películas que si la ponen por televisión te enganchas a verla siempre. Tiene 5 Oscars, incluidos los de Mejor Película y Mejor Dirección. La fotografía exquisita también se llevó su Oscar, así como el sonido y el maquillaje. La historia de William Wallace y su brutal liderazgo frente al ejército de Escocia contra la ocupación inglesa magistralmente plasmado en esta sobresaliente cinta que puso a Mel Gibson en el Olimpo de los directores, al menos durante aquella época. Edad Moderna. Cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla, en 1453, o en el descubrimiento de América, 1492, y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa, 1789, o en la independencia de los Estados Unidos en el 1776. De los hechos más importantes en esta Edad Moderna, cabe destacar también el surgimiento del Renacimiento, y entre otras figuras sobresale la de Leonardo da Vinci. La verdad es que no hay mucho material cinematográfico sobre la figura del genio florentino, aunque existe una miniserie también con corte documental sobre la figura de Leonardo da Vinci. Se espera con ansia una adaptación cinematográfica. Hasta entonces nos tendremos que conformar con El Tormento y El Éxtasis, que otra vez con Charlton Heston abordan al inigualable genio romano Miguel Ángel durante los años en los que creó la obra de la Capilla Sixtina. Sé que sobre todo a la gente más joven estas películas les puede originar en ocasiones pereza al verlas dado su corte antiguo.
pero de verdad que merecen mucho la pena ver, ya que se rodaban con todos los medios posibles y en general las localizaciones y las escenas con miles de personas son totalmente reales y son muy de agradecer, sobre todo hoy en día, que todo se realiza por ordenador. En esta cinta podemos ver la relación tormentosa de Miguel Ángel con el Papa Julio II, que le realiza tan difícil encargo, mostrando esa lucha interior entre dos personas que chocan constantemente. Basada en el libro de Irving Stone, La agonía y el éxtasis, es una película altamente recomendable. Otro hecho muy importante en esta época sería la caída de Constantinopla y el nacimiento del Imperio Otomano. Sobre este hecho existe una superproducción turca que yo no he visto, pero para el que no lo sepa y le interese el tema, que sepáis que existe. 1492. Que a Ridley Scott no le van las películas pequeñas y que cuenten cosas triviales es por todo el mundo conocido. Siempre busca grandes gestas, grandes héroes y viajes imposibles, ya sea en este mundo o en otros por conocer. Cristóbal Colón llamó la atención de tan genial director y se puso manos a la obra intentando realizar una versión fiel de lo que pasó. Es una gran película, con una gran fotografía, cuenta también con una excelente banda sonora y de verdad que pese a las críticas, a mi juicio es una gran película. Sobre todo su primera parte con unas imágenes realmente preciosas y espectaculares. Algunos dicen que la figura de Colón sale excesivamente beneficiada, otros ven esta interpretación a la clásica leyenda negra que tienen los conquistadores españoles y más en esta época tan difícil en la que vivimos. Sobre la leyenda negra yo tengo mi propia opinión, invito a que veáis vídeos que han hecho Academia Play o leáis libros como por ejemplo el de Pedro Insua, 1492 o Imperiofobia y leyenda negra de Elvira Rocabarea, en los que aclaran todo esto de manera mucho más documentada y contrastada. Otra serie realmente buena sobre los conquistadores españoles es Conquistadores Adventum, que ha querido contar la historia de una manera más cruda y más real sobre todos esos acontecimientos desde Cristóbal Colón, donde empieza la serie, hasta la expedición de Magallanes y la vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano allá por 1522. Ambas producciones son muy enriquecedoras y están espectacularmente realizadas. La Revolución Francesa, historia de una revolución. De todas las películas que hay en esta lista, esta se puede decir que es la más fiel, entre comillas, a la historia que se cuenta en ella. Es que sus casi 6 horas de duración, en realidad son 2 películas o 2 partes, cuentan con detalle lo ocurrido en aquellos años en Francia. Si en María Antonieta de Sofía Coppola nos muestran la vida de la reina y sus caprichos, en esta nos muestran una visión general desde todos los puntos de vista. A pesar de su duración no se hace pesada, yo de hecho la vi en francés con subtítulos y la disfruté mucho, por lo que te invito a que cuando tengas un rato le dediques a esta superproducción francesa un visionado, ya que si te interesa el tema no saldrás defraudado. Mozart. La humanidad, como hemos podido ver en las películas aquí expuestas, lleva toda su existencia metida en guerras y batallas por trozos de tierra, por orgullo o por creencias religiosas. Pero el ser humano, por supuesto, sabe crear maravillas indudables y creo que en una lista de películas sobre la historia de la humanidad, bien merece incluir una película que salga del corte bélico tan repetido por desgracia. La película Amadeus, aunque no exenta de mostrarnos las envidias y otros defectos del ser humano, también nos muestra como en algunos casos el ser humano ha sido bendecido con un don sobrenatural. El caso de Amadeus Mozart es un claro ejemplo de ello. Milos Forman tuvo a bien el regalarnos esta joya cinematográfica sobre el famoso compositor. Hay otros muchos músicos y pintores que tienen también buenas películas biográficas, y aunque esta no se puede decir que sea biográfica, sí creo que es una de las más destacables, tanto por el personaje que trata como por la manera en que está realizada. Un acercamiento a la extravagante figura de Mozart que no decepciona a nadie. Su batalla con Salieri, cierta o no, nos pone en un contexto mágico y nos hace sentir realmente bien escuchando y viendo esta obra imprescindible. Además tiene momentos realmente divertidos. 8 Oscars de la Academia, incluidos Mejor Director, Actor, Guión Adaptado y por supuesto Mejor Película, de aquel 1984, la avalan. Edad contemporánea. Es el periodo histórico comprendido entre la declaración de la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad. El Patriota. Sobre la guerra de la independencia norteamericana también se han hecho muchas películas, pero para mi gusto creo que El Patriota debía estar en esta lista. Otra vez Mel Gibson, aunque esta vez solo como actor y a las órdenes de Roland Emmerich, firman otra gran producción.
Esta, como otras muchas, es posible que se alejen de la historia, pero seguro que acercan al espectador a conocer por otros medios lo realmente sucedido. Por eso, y porque entretiene como ella sola, está en esta lista, sobre un hecho que desde luego es muy importante en la historia de la humanidad, como es el nacimiento de los Estados Unidos. También destacable sería la película Lincoln, sobre todo el nacimiento de los Estados Unidos. Senderos de gloria. Por desgracia, el siglo XX viene bien cargadito a lo que a guerra se refiere, y tiene el dudoso honor de tener en su haber 2 guerras mundiales. La primera, magistralmente contada en Senderos de Gloria, que es una impresionante película antimilitarista dirigida por el maestro Stanley Kubrick, e interpretada, entre otros, por un magnífico Kirk Douglas. Tras una terrible batalla en la que les encargaron una misión suicida a un batallón dirigido por el personaje al que interpretaría a Douglas, unos soldados se enfrentan a un angustioso consejo de guerra acusados de cobardía. Absolutamente todo es magistral en esta obra de culto que puedes acompañar de la también magistral y más reciente 1917. Reds. Es indudable que la revolución rusa llevada a cabo por los bolcheviques ha influido y mucho en este siglo XX. El libro 10 días que estremecieron el mundo de John Reed es una guía respetadísima de todo lo acontecido en aquellos días cruciales. Warren Beatty contó a su modo en esta película estos hechos, ni que decir tiene que cuenta con numerosos detractores, ya que el tema que trata siempre levanta discusiones. De todos modos te invito a que la veas, si no lo has hecho, ya que como no podría ser de otra manera, te llevará a contrastar informaciones. La producción cinematográfica como tal es estupenda y los jovencísimos Jack Nicholson, Diane Keaton y el propio Warren Beatty están fantásticos, por lo que no veo ningún motivo para no incluir esta película en esta lista. El hundimiento. Sobre la Segunda Guerra Mundial hay un sinfín de películas, tengo 2 vídeos hablando sobre el asunto y que por cierto, ya de paso te invito a que les eches un vistazo. Yo para este vídeo he elegido el apabullante hundimiento que con un enorme Bruno Ganz nos lleva a conocer muy de cerca cómo fue el final del nazismo. Los últimos días del Führer te dejarán sin habla. Esta película te acerca a lo que fue el nazismo y a su inevitable hundimiento en el año 1945. Mañana me maldecirán millones de personas. Pero es lo que el destino ha querido. First, el primer hombre, pues la última gran hazaña en la historia de la humanidad sin duda que es la de haber llegado a la Luna. Y en esta más que notable película nos cuentan todo este hecho. También existe una película sobre Yuri Gagarin rusa que también me parece justo mencionar, ya que sería el primer hombre en el espacio exterior. Ambas son grandes películas y como final a este vídeo de películas sobre la historia de la humanidad creo que son fantásticas, puesto que en ellas se muestra la grandeza del ser humano, su capacidad de explorar y de conocer nuevos territorios. Intentaremos dejar a un lado, aunque sea con el sueño del cine, tantos episodios bélicos entre unos y otros y trataremos de quedarnos con lo mejor del ser humano, que aun siendo capaz de hacer cosas extraordinariamente dañinas contra sí mismo, es también capaz de realizar grandes hazañas y crear maravillas dignas de ser recordadas eternamente. Como reflexión final y teniendo en cuenta el año que ha sido 2020, año en el que se graba este vídeo, dejo a los espectadores del futuro la elección de la película que seguramente tratará sobre este fatídico año en la historia de la humanidad. Yo como un simple extra o figurante de nuestra querida humanidad en este terrible año que a bien seguro saldrá en los libros de historia futuros, me despido. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado, que lo compartas y le des a me gusta si así lo consideras, me harías un gran favor, de verdad que sí. Muchas gracias por la atención, yo soy Fénix de Rubio, chao.